Buenas noches, querida familia. Dios es fiel. Estamos aquí juntos, bendiciendo el nombre de nuestro Señor y dándole gracias por esta oportunidad de conectarnos todos juntos en este día. Vamos contabilizando desde que iniciamos estas transmisiones y vamos a la transmisión número 144, iniciando el mes de octubre, 1 de octubre de este año 2020, que aún con todos sus bemoles, con todas las circunstancias que hemos tenido que enfrentar y afrontar, pues sabemos que nuestro Señor es tan fiel, tan bueno, tan soberano, que nos permite seguir recibiendo de su palabra, que es el alimento, es el sustento que nuestra alma necesita para seguir adelante. Y con una actitud correcta y delante de nuestro Señor, nos presentamos hacia Él. Compartimos con ustedes este cántico tan hermoso que nos lleva a recordar cómo debemos ser como niños. Recordar que debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial sin cuestionamientos, sin ninguna pose delante de Él, más bien tomando en cuenta de que si nos acercamos a Él, Él nos sostendrá, Él nos levantará, Él nos mantendrá seguros, aún en medio de cualquier dificultad. Así que con eso en su corazón le pido que nos presentemos delante de nuestro Padre Celestial para orar y bendecirlo a Él en este tiempo de alabanza. Amado Señor, Padre eterno, precioso Padre, precioso Espíritu Santo y amado Señor Jesucristo, ante ti, Señor, nos presentamos con el corazón como el de un niño, Señor, sin ningún argumento ni cuestionamiento. Te pedimos, Señor, que todo ello se sujete en obediencia, nuestra mente, nuestro entendimiento se sujete en obediencia a tus pies, mi Señor Jesucristo, para en esta noche poder entregarnos delante de ti, entregar, Señor, todo nuestro ser. Sabemos que nuestras vidas están en tus manos y por tanto podemos declarar con certeza y seguridad que tú no nos vas a soltar, que tú no nos dejas, no nos desamparas, Señor. En esta noche queremos levantar nuestras voces y comenzar, Señor, este tiempo de alabanza y de adoración delante de ti, Señor, derramando nuestros corazones ante tu presencia, levantando manos, Señor, e implorarte, así como un niño pequeño levanta las manos a su Padre Celestial, para poder nosotros, Señor, con nuestro corazón derramado en adoración, bendecirte y adorarte. Con todo nuestro ser, recibe este cántico de alabanza, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si yo estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo
acercar al que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que lo justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. La 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 la. La 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 la. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, nunca me dejarás. Gracias, Señor, gracias, Padre, por Amén. El Señor nunca va a dejarnos. El Señor nunca va a desampararnos. Él nos lo ha prometido en su preciosa palabra y es la certeza de todos quienes hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, en saber que nuestras vidas están en sus preciosas manos. Alabarle a Él con el corazón de un niño. Esa es la manera correcta, con esa certeza, esa confianza, esa convicción de que nosotros estamos en la palma de su mano. Por eso podemos declarar también en este momento lo que la Escritura dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, cada día, cada noche. Grande es la fidelidad de nuestro Señor. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Amado Señor, en el nombre de tu precioso Jesucristo, nos presentamos delante de ti, un grupo de hombres y mujeres imperfectos, porque tú nos conoces, Señor. Tú sabes cuáles son nuestras debilidades. Tú sabes, Señor, que en este día te hemos fallado de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, Señor. Te hemos fallado, Padre Santo, y somos un grupo de hombres y mujeres imperfectos, pero que hemos buscado, Señor, de tu presencia, no por mérito nuestro, no porque haya nacido eso en nosotros, es porque tu gracia nos llama, Señor. Estas misericordias que son nuevas cada mañana nos da la oportunidad de poder acercarnos a ti y poder decirte, Señor, que esperamos en ti, que confiamos en ti y que nuestra alma te busca. Por tanto, Señor, en esta noche queremos darte gracias, Señor,
porque podemos una vez más descansar en las verdades de tu palabra. Descansar, Señor, en que podemos depositar todo nuestro ser en tus preciosas manos. Y aún en medio de cualquier dificultad que estemos, Señor, atravesando, sabemos que tú eres el que cuida de nosotros. Así como un padre cuida de sus pequeños, cuanto más tú, que eres el Padre perfecto, el Padre eterno, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el príncipe de paz. Gracias, Señor, por abrazarnos. Gracias por darnos esta oportunidad de buscarte en familia, Señor, y poder adorarte. Y en esta noche también, Padre Santo, queremos exaltarte, bendecirte y adorarte, también con la obediencia a los principios que vemos en tu palabra. Y presentar, Señor, delante de ti las ofrendas y el diezmo, Señor, entendiendo que es un principio que sirve para la extensión de tu reino. Y hay tantas áreas ministeriales, de manera operativa también, Señor, para el funcionamiento de tu iglesia. Tú conoces, Señor, cada uno de los retos y de las obligaciones y responsabilidades que tenemos. Y te damos gracias, Señor, porque como familia, como un solo cuerpo, Señor, podemos seguir contribuyendo a la extensión de tu reino. Y te damos gracias, Papito Santo, porque sabemos, Señor, que tú eres el que provee de todas las cosas. En lo mucho o en lo poco, Señor, lo que sí queremos es serte fieles a ti, honrarte a ti, Señor. Por eso en esta noche presentamos las ofrendas y con un corazón alegre y agradecido, Señor, bendecimos tu santo nombre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Mis amados hermanos, de verdad que este tiempo tan hermoso delante de nuestro Señor y poder ver a nuestros pequeñitos de la congregación es bastante especial, llena nuestro corazón de tanta alegría. Y como hace poco predicó nuestro querido pastor Fredicito Jiménez, que los niños, sin tener que presentarse con regalos o con cosas, simplemente cuando llegan a nuestras casas o los podemos ver, alegran nuestros corazones. Y cuánto más aún si vemos que desde tan temprana edad están apartados, separados, para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Por eso, amados hermanos, en esta noche queremos una vez más recordarles a todos ustedes que el Ministerio de Escuela Dominical, un área ministerial de servicio en nuestra iglesia, conformada por hombres y mujeres que desean compartir los principios de la palabra con los más pequeñitos de la congregación, nos hacen acuerdo que este día sábado, ya faltan tan solo 2 días, este día sábado retomaremos nuestras clases virtuales de escuela dominical. Papitos, si ustedes necesitan mayor información, por favor, comuníquese con los datos que se encuentran publicados en pantalla, tanto el correo electrónico o de manera directa. Por favor, llame al número que se encuentra publicado en pantalla. Es el número celular de la iglesia para poder tener la información necesaria de las clases que estaremos nosotros impartiendo con nuestros pequeñitos. A partir de las 10 de la mañana con los niños de 3 a 6 años de edad. Y a las 11:30 empezará las clases con nuestros pequeños de 7 a 10 años. El único requisito, tener nuestra Biblia al lado mientras nos conectamos a esta plataforma de Zoom y tener un corazón dispuesto para poder aprender junto a nuestros maestros y maestras la palabra de nuestro Señor. Así que, papitos, tomen contacto con el ministerio para que puedan acceder a estas clases. Y finalmente, amados hermanos, como les hemos recordado durante este tiempo, les animamos a todos ustedes a que se inscriban también a en la plataforma de YouTube, a nuestro canal que lo hemos creado como de la iglesia, para que ustedes también, por favor, al suscribirse, activen la campana de notificaciones. Y todas las noches, al terminar la transmisión que realizamos aquí en Facebook, la volvemos a reproducir, la subimos en YouTube para que ustedes también puedan desde ahí revisarla, compartirla con otras personas y así que la palabra de nuestro Señor siga siendo esparcida a todos nuestros familiares y seres queridos. Les recordamos esto de manera especial porque, como hemos anunciado, muy posiblemente también estemos en algún momento transmitiendo desde esta plataforma y les animamos a que todos ustedes estén pues también inscritos en ella. Y ahora sí, con un corazón agradecido y como lo mencionamos hace un momento y como lo declaramos en el cántico, presentémonos delante del Señor como un niño para poder recibir la enseñanza de esta noche.
Pastor Edguitar nos ha estado hablando acerca del Evangelio de Juan como un estudio sistemático, y es importante que sigamos nosotros con nuestra Biblia y con toda la atención del caso para recibir la exposición de la palabra. Oremos. Mi amado Señor y Padre eterno, una vez más delante de ti, para darte gracias, Señor, porque tu palabra será expuesta en nuestros corazones. Este es un tiempo, Señor, para reflexionar en las verdades de tu palabra, en lo que dice el libro de Juan que vamos a estudiar en esta noche, Señor. Y una vez más, sin argumentos, sin poses, sino como con el corazón de un niño, queremos acercarnos ante ti, Señor, para ser transformados por las Escrituras. Gracias por la vida de Pastor Fredicito Jiménez, Señor, de él y su familia. Y gracias, Señor, por la vida de nuestro querido Pastor Edguitar Silva, de él y de toda su familia, porque lo usa, Señor, en esta noche para la exposición de tu palabra, Señor, y también porque lo sigue sosteniendo y levantando en todas las áreas, así como también de su salud. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por este tiempo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Iglesia amada, como siempre, la bendición de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Privilegio, hermanos, privilegio inmerecido de poder compartir la palabra, y privilegio inmerecido que tú tienes también de escuchar la palabra de Dios. Esto es un regalo, por eso es un privilegio inmerecido. Es un regalo de Dios. Él ha acomodado todas las situaciones, Él ha permitido que tú estés respirando, que tengas un día más de vida y que en ese día puedas escuchar la palabra de Dios. Es un motivo de gratitud para decirle: Señor, gracias, 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 porque cada favor que recibo de ti es un favor inmerecido, es pura gracia que viene de lo alto. Amén. Amados, por favor, su Biblia, Juan capítulo 3. Habíamos terminado el día de ayer el capítulo 2. Vamos ahora a una sección de las Escrituras muy importantes. Es necesario que tengamos como pueblo de Dios claridad de lo que vamos a estudiar esta noche. Recuerde que es un tiempo de estudio bíblico. Así que su Biblia siempre a su ladito. Vamos, Juan capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 15. Juan capítulo 3, por favor, versículo 1 al 15. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí la lectura. Amados, Jesús y un maestro de la ley, Nicodemo. Continuamos con nuestro estudio por este precioso evangelio, el de Juan. Después de que hemos visto el testimonio de Juan el Bautista, el relato del llamado de los primeros discípulos, la historia se concentra en una serie de encuentros y poderosas revelaciones entre Jesús y algunos representantes de la religión y tradiciones judías. Primero, leemos del milagro de transformar el agua de los ritos de purificación, como fue en la boda de Caná. Transformó, diga conmigo, transformó, cambió el agua que se encontraban en esas 6 tinajas. El agua de los ritos de purificación los transformó en vino, donde Jesús precisamente hace esto de manera poderosa, gloriosa, reemplazar esa agua con el vino nuevo, fresco, que Él provee. Es que simplemente el Señor es el único que puede transformar, hermanos queridos, todas las cosas. El único que puede transformar corazones y el único que puede transformar tus situaciones adversas en bendición. Es el único. Pero el pasaje de nuestro estudio el día de hoy es justamente después de haber estudiado el relato de la purificación, ya no del agua en vino, ya no la transformación, la purificación del templo, lo estudiamos ayer, donde Jesús declara que su cuerpo es el verdadero templo. El pasaje de nuestro estudio el día de hoy presenta, en cambio, el encuentro de Jesús con un maestro de la ley, un profesor y un religioso muy respetado. Veamos, ¿quién fue este personaje que lo leímos, Nicodemo? Para comprender el contexto de este pasaje y el mensaje que tiene este poderoso mensaje para nosotros, es muy importante, como siempre, conocer el contexto en el que se desarrolla esta historia. Nicodemo es presentado, en primer lugar, como un fariseo. Lea, por favor, versículo 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, los fariseos, eso dice un hombre de los fariseos. Los fariseos eran el grupo religioso más respetado en los tiempos de Jesús, definitivamente. Ellos habían surgido en el periodo anterior al Imperio Romano, más o menos en el siglo II antes de Cristo, y surgieron como un grupo opositor a la religión griega, al pensamiento griego que estaba relacionado con la adoración a falsos dioses. En este tiempo, el general griego Antíoco Epífanes gobernaba esa región. Él trató de imponer la adoración a los dioses griegos. Hemos escuchado acerca de la mitología griega, profanando así el templo en Jerusalén y realizando una feroz persecución a los que no adoraban a sus dioses con minúsculas, dioses paganos, y aquellos que no adoraban y se sometían a su gobierno eran perseguidos de manera implacable. Aquellos que permanecieron firmes, ese grupo de personas que no negociaron su fe judía, se negaron a abandonar precisamente sus creencias y recibieron el nombre de Hasidim. Hasidim, este nombre un poco raro para nosotros, que significa pietistas o santos. Este grupo
Fueron los precursores de los fariseos, se los conocía también como separatistas. Este grupo empezó a surgir durante el reinado de Juan Hircano, más o menos en el año 135 al 105 antes de Cristo. Así que los fariseos ganaron fama durante todos esos años y ganaron una buena reputación de ser firmes defensores de la fe. Pero además de fariseo, dice que Nicodemo, lea nuevamente, versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es decir, Nicodemo, además de ser fariseo, Nicodemo era uno de los principales de este grupo. Es por eso que en el mismo versículo 1, Juan dice que era, resalto esto, principal entre los judíos. Este grupo reducido de los miembros más selectos, estos principales, estaban dentro de los fariseos que se conocían como el Sanedrín, ¿sí? Sanedrín significa asamblea o significa comité, eso significa Sanedrín. Pero ser principal, esto le daba grandes privilegios a Nicodemo, porque se convertía en una figura pública. Algo muy parecido a lo que hoy es un senador, un asambleísta, un diputado en nuestros días. Era conocido. Además de todo eso, Nicodemo era un rabí, es decir, un maestro, un profesor de las escrituras. Eso era Nicodemo. Hasta aquí. Fariseo principal entre los judíos y los fariseos. Y además era rabí, o sea, maestro, profesor de las escrituras. Ahora, consideremos lo siguiente. En el versículo 10, Jesús se refiere a Nicodemo como maestro de Israel. Lea por favor lo que dice. Versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Jesús le recuerda. Le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora yo quiero que note algo. En el versículo 10 dice, maestro de Israel. No dice un maestro de Israel. Era, por lo tanto, el maestro de Israel. Nicodemo, principal. Juan presenta de esta manera al hombre que fue a visitar a Jesús. Uno de los principales, uno de los grupos más respetados de Jerusalén. No sabemos por qué Nicodemo llegó a conversar con Jesús de noche. Podemos conjeturar varias posibilidades, pero Juan no nos clarifica este hecho. Lo que sí vemos claramente es la calidad de buen maestro de la palabra de Dios de Nicodemo. Esto demuestra en la forma que él se acercó a Jesús. Considera la forma como se acerca. Nicodemo había llegado, amados, había llegado a la conclusión correcta que los milagros que realizaba Jesús eran una prueba tangible que él procedía de Dios. Te repito, este maestro de Israel, fariseo, principal entre los judíos, rabí, llegó a una conclusión propia de un maestro de Israel. Los milagros que realizaba Jesús era una prueba tangible que procedía de Dios. Ahora, Nicodemo llevaba la aprobación de un maestro reconocido en el ministerio de Jesús. Es muy probable que él haya ido en representación de un grupo, porque toma en cuenta la forma como habla Nicodemo. Él habla en plural. Dice, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios.
Por lo tanto, es posible que venía en representación de un grupo. Sabemos que has venido de parte de Dios, pero Jesús no está interesado, amados, en el reconocimiento de Nicodemo, ni el reconocimiento de aquellos a quienes Él representa. De hecho, lo estudiamos ayer al final del capítulo 2. Vemos que Jesús no tenía necesidad de que nadie le explicara, porque Él conocía lo que hay en el corazón de las personas, en el interior de las personas. Él lo sabe, mostrándonos un atributo de la deidad de Dios, ser omnisciente. Sucede lo mismo entonces pues con Nicodemo. El Señor conoce lo que está dentro de él. El Señor conoce sus pensamientos, su corazón, sus intenciones. De hecho, el Señor conoce su verdadera necesidad que está ahí en su interior. Jesús no estaba interesado en las formalidades, en la diplomacia, ni en el reconocimiento. Él estaba interesado en la salvación de esa alma. ¿El alma de quién? De Nicodemo en este texto. Mira nuevamente con atención el versículo 3. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero que notes la forma como enfatiza el Señor la salvación de esa alma. No se detiene a hablar de los milagros que viene realizando el Señor, no. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo con esto? Jesús no estaba hablando de un nacimiento natural. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No le habla de un nacimiento natural o un nacimiento biológico que todos los seres humanos tenemos. Jesús estaba diciendo que aparte de ese nacimiento natural, algo tiene que suceder antes para que alguien pueda entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es ese algo que tiene que suceder antes? Se llama nacimiento sobrenatural. Jesús le estaba diciendo que para que alguien participe del reino de Dios, esa persona tiene que haber nacido no naturalmente, sino sobrenaturalmente. Nicodemo no entendió esto, pero es el maestro de Israel. No entendió cuando escuchó las palabras de Jesús. Él contestó en el versículo 4, léalo. Contestó, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Amados, debemos llegar a una conclusión todos, y es que Nicodemo, sin ser irreverente y sin querer ser grosero, pero Nicodemo no era tonto, ni un hombre con pocos estudios, con poca preparación. Sin embargo, hizo esa pregunta tan poco inteligente. ¿Cómo puede entrar nuevamente el hombre en el vientre de su madre y volver a nacer? Acababa de reconocerle como un maestro que viene de parte de Dios, que las señales que hace muestran que viene de parte de Dios, y ahora está diciendo que piensa que Jesús está hablando que un adulto tiene que volver a introducirse en el vientre de su madre. Jesús respondió en el versículo 5, léalo, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amados, Jesús amplió la información tan importante para la salvación de Nicodemo. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, no es que vuelvas al vientre de tu madre, no, hay que nacer de agua y del Espíritu. Y si no naces de agua y del Espíritu, mi querido Nicodemo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y lo mismo el Señor nos dice a cada uno de nosotros y a cada persona que está a punto de experimentar este milagro del nuevo nacimiento. Por eso la palabra dice, de modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Este es un nacimiento no natural, sino sobrenatural. Amplía la información para la salvación de Nicodemo. Le dice, mira, no se trata de un nuevo nacimiento físico, sino de un nacimiento
de agua y de espíritu. Más de uno dice, ¿cómo pastor, podemos comprender esto? ¿Qué mismo significa? Amados, para poder comprender qué quiere decir esto, hay que buscar primerito en el Antiguo Testamento. Y vemos nosotros en el versículo 10 que Jesús esperaba que Nicodemo entendiera todo esto que está hablando. ¿Por qué? Porque Nicodemo se supone que era profesor y calidad de profesor del Antiguo Testamento. Se supone que Nicodemo entendiera lo que el Señor le dice: es necesario nacer de agua y del Espíritu. Ahora, si queremos entender, tenemos que ir en base al contexto. Está hablando con un entendido del Antiguo Testamento, supuestamente. Tenemos que ir entonces a buscar en los profetas del Antiguo Testamento y encontrar referencias con respecto al agua y al Espíritu. Recuerda que está hablando a un principal de los judíos, a un fariseo. Ahora, si buscamos en los profetas del Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchas referencias al agua y al Espíritu. De acuerdo a los profetas, el pueblo de Dios, eso está en el Antiguo Testamento, no era nuevo. De acuerdo al Antiguo Testamento y de acuerdo a los profetas, el pueblo de Dios necesitaba dos cosas. Diga conmigo, necesitaban dos cosas, nada más. Escuchen. Ellos necesitaban ser purificados de sus pecados y transgresiones. Y en segundo lugar, tenían que ser resucitados a una vida de rectitud por el poder de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y nosotros también, hermanos amados. Hay muchas referencias al agua, especialmente en el profeta Ezequiel. Yo te pido que por favor busques Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 29. Vamos rápidamente. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 29. Ezequiel 36, 25 al 29. Dice, ¿lo tiene ya? Esparciré, mire, en el Antiguo Testamento, esto tenía que conocer muy bien Nicodemo, maestro, profesor, especialista, doctor en el Antiguo Testamento. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré, ¿te das cuenta el agua? Y ahora mira, espíritu, te daré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu con mayúsculas y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Donde vemos claramente que el agua es un poderoso símbolo de purificación y limpieza de los pecados que Dios iba a efectuar. Esa limpieza la hace Dios. ¿A quién? A su pueblo. Limpieza. Y lo otro, nacer del Espíritu, quiere decir que es un nacimiento que ocurre por el poder del Espíritu Santo. No es algo que podemos realizar nosotros, es algo espiritual. En su segunda respuesta, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que todo aquel que no ha nacido de nuevo es impuro. Que todo aquel que no ha nacido de nuevo es sucio espiritualmente, por lo tanto, no puede entrar al reino de Dios. Para que alguien entre al reino de Dios, debe ser entonces, ¿qué cosa? Purificado y debe recibir una nueva vida espiritual, una resurrección espiritual de una muerte espiritual. En esta imagen,
El agua es para la limpieza y purificación y el Espíritu el que da nueva vida espiritual. Primero somos limpiados y purificados y luego el Espíritu nos da una nueva, ya limpios, cambiados, transformados, nos da una nueva vida espiritual. Quiero que notes en el versículo 6, Jesús, Juan capítulo 3, versículo 6. Juan capítulo 3, versículo 6. Jesús luego le dijo a Nicodemo, lo que nace de la carne, lo que nace humanamente, biológicamente, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Entendamos esto, hermanos. Nadie nace como cristiano. La salvación no es hereditaria. No es que porque yo soy cristiano y porque yo conozco al Señor y porque el Señor le entregué mi vida y me salvó por gracia, eso no significa que mis hijos y mis nietos son salvos por herencia. No, la carne no produce redención. Este fue uno de los grandes errores de los judíos en los tiempos de Jesús. Ellos pensaban que eran miembros del reino de Dios. ¿Por qué? Por su ascendencia, por su linaje, por descender de Abraham, completamente equivocados. Hasta que finalmente Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije que es necesario que nazcan de nuevo. ¿Por qué? Porque el viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene, ni tampoco sabes el viento a dónde va. Y el Señor declara, así es todo aquel que nace del Espíritu. Qué contundente la respuesta del Señor, amados. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible? Muy pertinente la pregunta. ¿Cómo es posible que esto suceda? Jesús está haciendo un interesante juego de palabras en este verso. Él está usando una palabra que se traduce como viento y también como espíritu. Viento y espíritu. Lea nuevamente, no te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Este juego de palabras, les decía, viento y espíritu, proviene de una misma palabra griega que se llama neuma. Neuma. Cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo es la neumatología, porque tiene que ver viento y espíritu. Un neumático ha sido inflado ¿con qué? Con aire, con viento. De ahí viene, y así le pusieron ese nombre. Pero hermanos, el Señor aquí le dice, tienes que nacer del Espíritu y es como el viento. En otras palabras, está diciendo, el neuma es como el neuma. La idea es que el viento sopla por donde quiera. A veces sopla poderosamente, a veces el viento sopla de manera tan fuerte que solamente podemos ver la evidencia de su paso, porque nadie logró ver al viento. No podemos ver al viento mismo, solo las consecuencias de su paso, las consecuencias de su poder, ese poder que tiene el viento de hacer tantas cosas. Cada persona que nace del Espíritu es así. No vemos al Espíritu en sus vidas, pero sí vemos las consecuencias de que el Espíritu está en ellos y les ha resucitado a una nueva vida. Jesús les estaba enfatizando aquello que ya le había dicho. Nicodemo, tú no puedes realizar esto por ti mismo. El Espíritu debe hacerlo en ti. Aún así, Nicodemo quedó con la duda. Versículo 9. Él pregunta, ¿cómo es posible que esto suceda? Amados, el día de mañana vamos a estar viendo la segunda parte de este mensaje. ¿Sí? Mañana viernes, por favor, a las 7 de la noche, no te quedes a medias con la enseñanza.
de esta porción vital en el cristianismo. Mañana vamos a complementar, por favor, 7 de la noche en punto. Tú ya debes estar unos 10 minutos antes de las 7, todo listo, preparadito, ¿sí? Para poder aprender juntos en este tiempo precioso. Les decía, la respuesta de Jesús a esta tercera pregunta de Nicodemo es tan importante, y esa es la razón por qué hay que dedicarle un estudio completo, y eso lo haremos mañana. ¿Cuál es la gran enseñanza de este pasaje para nosotros hasta ahora? Nicodemo tenía todo lo necesario para comprender las verdades más profundas de la palabra de Dios. Tenía el conocimiento, tenía los estudios, tenía el entrenamiento, tenía la inteligencia. Él también tenía todo lo necesario para ser parte del reino de Dios, pero a pesar de todo, él no era parte de ese reino. Él no comprendía las verdades espirituales que Jesús le estaba diciendo. Por otro lado, vemos el amor de Jesús hacia Nicodemo, respondiéndole, contestándole y enseñándole. ¿A quién? A este maestro de la ley. ¿Y cómo lo hace? Con mucho amor, con mucha paciencia. Ahí está, enseñando las verdades espirituales más importantes del ser humano. Amados, no sabemos mucho acerca de Nicodemo. Ahí en el capítulo 7 aparece nuevamente tratando de defender la causa de Jesús ante los fariseos. En este relato los fariseos le preguntan si él está de parte de Jesús y solamente hay un silencio de parte de Nicodemo. Vemos luego en el capítulo 19, ahí un hombre llamado José de Arimatea se arriesga delante de los judíos y pide el cuerpo de Jesús a los romanos. Nicodemo aparece nuevamente con aceites aromáticos para ungir el cuerpo de Jesús y sepultarlo. Nicodemo es presentado como alguien cercano a Jesús, simpatizante de él y de su enseñanza, pero no hay más detalles, hermanos. Si verdaderamente se hizo un discípulo genuino del Señor, confiamos que sí, pero no vemos más apariciones de él en las Escrituras, en los Evangelios. Sin embargo, la conversación que Nicodemo tuvo con Jesús y las respuestas que recibió no dan lugar a una ambigüedad. Exige una respuesta comprometida. ¿Cuál es? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de agua y de espíritu? No nos conformemos con una cercanía a las cosas de Dios y tampoco con una simple cercanía a Jesús. ¿Recuerdas el día de ayer? La gente se acercaba al templo, pero se acercaba, ¿con qué corazón se acercaba? Es demasiado importante, hay demasiadas cosas importantes en juego, en riesgo. Se trata de tu vida eterna. Comprender esto debe llevarnos a cambiar nuestra manera de ver el mundo y nuestras propias vidas. Si solamente se puede participar del reino de Dios por un nuevo nacimiento, una purificación y una nueva vida, una resurrección que solo el Espíritu Santo puede efectuar, dos cosas deben cambiar en nosotros, amados. Debemos mirar cada día a Dios y buscarle con hambre y sed por su gracia y su perdón, todos los días. A veces creemos que porque algún día le dijimos, Señor, perdona nuestros pecados, fue suficiente, o acaso todos los días no le fallamos a Dios. Así que cada día tenemos que buscarle a Él, con hambre y sed de su gracia y de su perdón. Debemos acercarnos al Señor cada día, confiando en su gran misericordia y que solo Él nos puede salvar, solo Él nos puede limpiar y purificar. Y en segundo lugar, debemos mirar a todos aquellos que nos rodean con compasión, así como hizo Jesucristo con Nicodemo, y hacer todo lo posible para que crean en Jesús. ¿Cómo? El único que convence es el Señor, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, presentar el Evangelio. De tal forma
que aquellas personas que no conocen al Señor busquen la nueva vida que solo Dios les puede dar en su gracia y en su misericordia. Termino. ¿Te das cuenta que al igual que Nicodemo, no es suficiente con tener solamente información bíblica? Se necesita tener formación. Formación, no solo información. Formación bíblica que viene de parte de Dios. Necesitamos, sí, a través del agua, ser limpiados y purificados, pero a través del Espíritu experimentar esa nueva vida. Amados, que al entender esta porción de las Escrituras, podamos nosotros decir, sé que he nacido de nuevo, o podamos decir, Señor, yo no sé si realmente he nacido de nuevo. Hay mucho en juego, les dije. Amados, este es el tiempo. Una vez más, en pocos minutos, en pocas horas, estarás en tu cuarto, en tu habitación, y ahí va la tarea. Revisa nuevamente estas escrituras con la explicación que el día de hoy se te ha dado y pregúntale al Señor, ¿realmente he nacido de nuevo? Y que sea el Señor tratando como lo hizo con Nicodemo, que lo haga también con cada uno de nosotros. Si hemos nacido de nuevo, démosle gracias al Señor que nos tomó en cuenta, que tuvo paciencia, que no nos dejó, no nos abandonó, y que ahora que vamos camino al cielo, ni pienses ni sueñes que nos va a dejar en la mitad del camino. Amados, que la paz de mi Señor sea con cada uno de ustedes y que esta palabra sirva para no solamente aprender, sino para que podamos tener un tiempo con Él. Padre Santo, tu bendición sobre tu pueblo. Gracias por cada uno de ellos. Son almas preciosas. Danos por favor la oportunidad para que el día de mañana podamos entender la segunda parte de esta conversación que tuviste con Nicodemo y podamos aplicar a nuestras vidas. Hay mucho en juego, Señor. Ayúdanos para dejar todo listo para que podamos estudiar. Amado Padre, estamos en tus manos y en tus brazos poderosos. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Les recuerdo, mañana viernes, les recuerdo que el día domingo tenemos Santa Cena. Un abrazo. Dios les bendiga. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si yo estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma, en la tormenta. No
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que lo justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. La 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 la. La 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 la. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, nunca me dejarás. Gracias, Señor. Gracias. Háblanos este día, Señor. Queremos escuchar tu voz, Padre. Gracias por esta intimidad bendita contigo, Señor. Gracias. Te amamos, Señor. Permítenos escuchar tu voz. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría
escuchándote hablar, si llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu voz.